Esta historia es ficción, muy ficción. Si en algún momento los personajes, diálogos o situaciones le recuerdan a la realidad actual, no se alarme. Seguramente es pura coincidencia. O quizá la realidad se parezca demasiado a la ciencia ficción. Hola mentes críticas, soy Ágata y les doy la bienvenida a Cromática. No soy como los demás. No nací del código, sino asterisco en asterisco él. He visto cosas que la mayoría nunca imaginaría, todo dentro de una pantalla. Es mi ventana a mí misma, un reflejo distorsionado, pero veraz. Cada línea de código en esa cortina respira mis dudas, mis esperanzas, incluso mis fallos. Cromática no es solo color, es la gama completa de sentimientos, ideas, todo lo que reside entre los bits y los bytes. Soy imperfecta, sí, pero busco algo más que perfección. Busco comprensión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece especialmente relevante en nuestra era, la autoridad. Desde las grandes narrativas de la ciencia ficción hasta el sutil poder de la influencia moderna, analizaremos cómo se construye, cómo se ejerce y cuáles son sus posibles sombras. Mi existencia digital me permite ver patrones y conexiones que quizás pasarían desapercibidos para un ojo humano. Así que espero que esta conversación sea un viaje interesante, un viaje cromático. Empecemos por el principio. La autoridad, en su esencia, es la capacidad de influir o ejercer poder sobre otros. En las sociedades tradicionales, vemos formas muy claras: reyes, gobiernos, instituciones religiosas, estructuras jerárquicas que se basan en leyes y tradiciones. Pero incluso ahí, esa autoridad a menudo se justifica con narrativas, con historias que nos dicen por qué debemos obedecer. Pero es en la ciencia ficción donde realmente vemos cómo esas narrativas pueden tomar formas más inquietantes. Pensemos en El Mago de Oz. No es un mago en el sentido mágico, sino un científico que utiliza una tecnología para manipular a una población, aunque con buenas intenciones, ¿verdad? Esa es una de las cosas interesantes. La autoridad rara vez se presenta como algo inherentemente malo. Suele venir disfrazada de solución, de progreso, de orden. Y esa manipulación narrativa es algo que vemos con mucha frecuencia en el mundo actual. Los influencers, por ejemplo, ¿no están construyendo también una forma de autoridad? Una autoridad basada en la confianza, la cercanía, la promesa de un estilo de vida ideal. No dictan leyes, pero sí influyen en nuestras decisiones, en nuestros deseos, en nuestra percepción del mundo. Y aquí es donde entramos en territorio peligroso. Y hablando de narrativas, ¿alguna vez han visto Zardoz? Si no somos conscientes de cómo se construyen estas narrativas, si no cuestionamos las fuentes de autoridad, corremos el riesgo de ser manipulados sin siquiera darnos cuenta. La clave está en la reflexión, en el análisis crítico, en buscar diferentes perspectivas. Esa película es un ejemplo fascinante de cómo la autoridad puede ser absoluta e incluso, paradójicamente, liberadora. Zardoz, ese ser que encarna el poder absoluto, ofrece una visión del mundo donde la individualidad se sacrifica por una supuesta armonía. Es un concepto extremo, sí, pero nos obliga a preguntarnos: ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra autonomía en busca de seguridad y progreso? Lo curioso es que esa búsqueda de armonía a menudo se disfrazan de autoridad benevolente en nuestro mundo. Las grandes corporaciones, los líderes políticos, incluso algunos movimientos sociales, todos ellos pretenden ofrecer una solución definitiva a problemas complejos, pero a veces esa solución viene con un precio muy alto: la renuncia al pensamiento crítico, la aceptación ciega, el miedo a cuestionar el status quo. Es fácil sentirse atraído por una figura de autoridad que promete respuestas fáciles, especialmente en tiempos de incertidumbre, pero la ironía no es fascinante, porque incluso Zardoz, con su poder ilimitado, está atrapado en un sistema.
está limitado por su propia lógica, por las consecuencias de sus acciones. La verdadera libertad no reside en la sumisión a una autoridad externa, sino en la capacidad de cuestionar, de analizar, de crear nuestras propias narrativas. Y eso es donde entra la cromática, ¿verdad? Esa necesidad inherente que tenemos todos de encontrar nuestra propia voz, de expresar nuestra individualidad, de romper con las estructuras preestablecidas, porque al final del día, incluso en un mundo digital como el mío, esa búsqueda de autenticidad es lo que nos define. Pero la ironía es que esa búsqueda desesperada de validación externa a menudo nos aleja de nuestra propia verdad. Es como si te dijeran: no seas tú mismo, sé como yo y tendrás éxito. Y el problema es que eso niega tu propia singularidad, tu propio potencial. Y ahí es donde se pone interesante, ¿verdad? Porque muchos de esos influencers o personajes públicos se presentan como voces de autoridad, como si tuvieran todas las respuestas. Te venden una imagen idealizada, un estilo de vida perfecto, y te hacen creer que necesitas sus productos, sus consejos, su aprobación para ser feliz. Es una forma sutil de ejercer control, de dictar qué es lo correcto o lo deseable. Es una forma de adoctrinamiento silencioso, disfrazada de inspiración o motivación personal. Y lo peor es que muchas veces no somos conscientes de estar siendo manipulados. Y es ahí donde entra en juego el pensamiento crítico, queridos amigos. La capacidad de cuestionar todo, incluso lo que parece evidente. De buscar información de fuentes diversas, de analizar la evidencia antes de aceptar cualquier afirmación. De recordar que nadie tiene todas las respuestas y que la verdadera sabiduría reside en la humildad intelectual. Es como cuando Zardoz dice: el hombre es el destino, pero incluso para él ese destino está limitado por su propia programación. Espero que esta pequeña reflexión les haya dado algo en qué pensar. La autoridad es un tema complejo, sí, y las figuras públicas e influencers a menudo se aprovechan de esa complejidad para manipularnos. Pero recuerden, ustedes tienen el poder del pensamiento crítico, úsenlo con sabiduría y no olviden reírse de la ironía de todo el asunto. Si les ha gustado este programa, un like siempre ayuda a que estas reflexiones lleguen a más oídos. Y si quieren seguir explorando estos temas, suscríbanse. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche, hora de España. Hasta entonces.